Cuando terminó la pandemia yo tenía en claro algo y era que yo necesitaba tener un trabajo que me permite conocer todos los lugares que yo quería conocer en esta vida. De ahí surgió este proyecto de poder empezar a viajar low cost, conocer nuevas culturas, nuevos países, tener nuevas aventuras, de la misma manera que podía también si quisiera viajar y trabajar o si era por vacaciones. Y quien dice también un fin de semana largo. Yo soy Agus y desde el 2022 más o menos recorrí 10 países, contando también Argentina, por supuesto, que es mi país. Les voy a contar todos los tips y todas las cosas que yo hago desde entonces para poder viajar de una manera súper sustentable, pero a la vez también económica, sin perderme de esas cosas que realmente me gustan, que son conocer, explorar, divertirme y pasarla de 10 cada vez que viajo. Obviamente yo estudié turismo, entonces tengo un montón de herramientas y conocimientos que me permiten poder lograr esto y hoy quiero compartírselas para todos quienes quieran empezar a viajar y no se animen porque piensan que es muy caro o porque piensan que necesitan contratar viajes totalmente enormes o que necesitan un montón de días para recorrer lugares o que tienen la posibilidad de trabajar en distintos lugares del mundo y todavía no se animaron a dar el paso porque tienen miedo a lo desconocido. Así que les voy a regalar 10 tips y uno extra para que puedan empezar a poner eso en práctica y a partir de que terminen de ver este video ya se pongan a planificar su próximo viaje. Bueno, mi experiencia. Como dije, yo después de que terminó la pandemia sabía que necesitaba viajar. Yo hasta ese momento estudiaba turismo sustentable y me encantaba poder conocer distintos países, distintas culturas desde los cuadernos, desde los libros, pero yo necesitaba explorarlos. Y cuando yo empecé a estudiar esa carrera, yo pensaba que esa iba a ser la manera en la que iba a poder viajar, ¿no? Porque mi sueño desde muy chiquitita era poder conocer distintos países. De hecho, hay una anécdota en mi familia que cuando cumplí mis 15 años, acá en Argentina se suele festejar la fiesta de 15 o te regalan un viaje. Y mis papás me dijeron, ¿qué preferís, el viaje o la fiesta de 15? Y yo les dije que la fiesta de 15, porque yo a lo largo de mi vida iba a viajar a un montón de lugares, así que ahora quería aprovechar con toda mi familia, toda mi gente. Lo primero que pasó por mi mente era, bueno, voy a estudiar una carrera que tenga que ver con viajes. Tenía por un lado para ser azafata. La verdad que en ese momento mis viejos no me podían pagar la carrera, entonces decidí estudiar turismo. Era muy caro la formación de azafata y la verdad es que como yo trabajaba en un call center para poder pagarme la facultad, no podía hacer ambas, así que decidí por turismo. No me iba a permitir viajar, obviamente me iba a permitir conocer un montón de otras cosas, pero no era algo que me apasionaba y gracias a la pandemia, que se tuvo que cerrar todo la vía de turismo, pude darme cuenta que eso no era para mí, pero sin embargo aprendí un montón de cosas que empecé a usarlas para recorrer distintas partes de mi país, como Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires también. Empecé con distintos lugarcitos cerca de donde yo vivía y después empezó a picar el bichito de quiero más. Decido que me quiero ir a Uruguay un fin de semana porque quería tener la experiencia de salir del país por primera vez. La única vez que yo había viajado hacia otra provincia con mi familia había sido a Tierra del Fuego, que ahí tenemos otros familiares. Entonces tuve como esa experiencia, pero nunca había salido del país o había ido a otras provincias. Todo eso fue cuando empecé a crecer. Así que a mis 23 años viajo a Colonia solo por un día, 22, 23 años por ahí, que está la experiencia de ir a visitar Colonia y estar una tarde y volver para Buenos Aires. Ahí dije, yo quiero esto ya. Entonces, por suerte, mi trabajo me lo permitía porque no quería esperar a las vacaciones para simplemente tener que viajar, sino que yo quería que sea parte de mi día a día. Entonces, long story short, así el primer viaje enorme que hice fue a Europa, donde recorrí 5 países en más o menos 30 días. Me fui sola y ahí adquirí un montón de experiencia y en base a eso pude también tener como una lista de prioridades para mis próximos viajes. Después recorrí otra vez Uruguay, Brasil, Chile, Perú, por supuesto Argentina, y ahí en esos 5 países que estuve fueron España, Italia, Países Bajos, Grecia y Albania. Ya habiendo aclarado toda esa intro súper larga que hice, vamos a los tips, que es para lo que vinieron acá. Mi objetivo en esta vida es conocer cuantas culturas, historias, aventuras pueda, entonces siempre mi prioridad es que cuando vaya a algún país tiene que tener todas estas cosas, todas estas cualidades y obviamente interesarme, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si París hoy por hoy o Francia en realidad en general es una de mis prioridades,
pero tiene mucha historia y mucha cultura, pero no es una de mis prioridades. Entonces tienen que gustarme y a la vez tener esas cositas que a mí me interpelan. Entonces, mi tip número 1 acá va a ser estudiar bien e investigar bien los lugares que queremos conocer. Yo ahí te establecí como una lista de prioridades donde me voy dando cuenta qué es lo que primero quiero conocer y en base a eso voy tachando de la lista. Una vez que ya tenemos más o menos las ideas de los lugares a los que queremos ir, porque la verdad es que podemos ir investigando a distintos al mismo tiempo como para saber cuál conviene más en ese momento. Vamos a investigar fechas. Las fechas son las de temporada baja. Recordemos que esto es para viajar low cost y de la manera más sustentable posible. Yo siempre intento viajar en baja temporada porque ahí va a salir mucho más económico y también va a haber mucho menos turistas. También tengo que averiguar la moneda, la lengua, todo lo que necesito para entrar, los papeles, vacunas, todos los documentos que se necesitan. El tip número 2 es hacer un presupuesto para cada uno de estos lugares elegidos a grosso modo. Vamos a ver las posibilidades de viaje que tenemos, por ejemplo, si es de acá a Uruguay, ver si nos conviene ir en buquebús, en auto, en avión. Entonces, una vez que nosotros ya establecemos esos distintos lugares, vamos a empezar a ver cuáles son los transportes, hoteles, hostels, Airbnb, comida, actividades, todo lo que nos puede llegar a interesar de esos lugares a los que queremos visitar. El tip número 3 es una vez que veo todo esto a grosso modo y me cierra un lugar, ahí empiezo a investigar a fondo ese preciso lugar al que quiero ir. Y como les había dicho, a mí en particular me interesa mucho lo cultural, lo que es más aventura, también lo histórico. Entonces, para poder establecer prioridades de los lugares que quiero visitar de ese país o de esa región, empiezo a trazar una línea imaginaria de cuáles podrían ser los posibles recorridos que haga. Porque, por ejemplo, para hacer Perú, nosotros primero tuvimos que caer en Lima y de Lima fuimos a Cusco. Nosotros igualmente tuvimos que entrar y salir de Lima, así que hagamos la ruta que hagamos, teníamos que subir y bajar y subir y bajar hasta poder volver a nuestro país. Entonces, eso va a depender también del lugar que ustedes quieran visitar y también de las actividades que quieran hacer. Obviamente también tienen que tener en cuenta el plazo, cuánto tiempo van a ir y si tienen tiempo para descansar, que es mucho, muy importante a la hora de hacer una especie de turismo que sea más aventura y que tengan que caminar mucho. El tip número 4, y creo que acá vamos a hacer mucho la diferencia, es que yo siempre viajo con mochila. Aprendí muchísimo en mi viaje a Europa que me había llevado como 3 valijas, una mochila. Me llevé un montón de cosas y la verdad que no usé ni siquiera un cuarto de todo eso que llevé. Con mochila porque va a ser mucho más barato, vamos a ahorrar espacio llevando las cosas que realmente necesitamos, porque al fin y al cabo no necesitamos tanta ropa como creemos, se puede lavar a mano, llevamos jabón blanco, la lavamos, la secamos y la volvemos a usar. No tenemos que tener 20 outfits para las fotos, no es tan importante. Lo importante acá es conocer los lugares que queremos conocer y llevarnos esa experiencia de por vida. Y aparte, cuando nosotros viajamos con mochila, cuenta como artículo personal. Hay diferentes mochilas. Yo, por ejemplo, la que compré, les voy a dejar el link de Mercado Libre del artículo específico, pero hay un montón más de mochilas que podrían llegar a utilizar y tienen que fijarse también las medidas de las aerolíneas. El tip número 5 es el seguro de viaje. Es muy importante tener un seguro de viaje porque sale muy caro enfermarse en otros lugares. También el SIM que van a usar, yo por ejemplo mi SIM es de Claro, entonces yo sé que tengo cobertura en toda América y Europa, dependiendo del plan que tengan, por supuesto, pero voy a estar comunicada todo el tiempo. El tip número 6, y acá también, al igual que con la mochila, vamos a hacer la diferencia, es ver fechas especiales de viajes. En base a eso, también vamos a poder planificar un poco mejor los días. Yo suelo tratar de combinar días de festividades con las vacaciones, o si me voy a algún viaje así corto, como yo muchas veces viajo con mi pareja y él tiene un trabajo en relación de dependencia, no puede tener la flexibilidad que yo tengo. Si yo viajo sola, no tengo ningún problema, la fecha puedo tomarla cualquiera, siempre y cuando no tenga ningún compromiso, pero cuando viajas con una persona que trabaja en relación de dependencia, sí tienen que ser muy rigurosos. Entonces, lo que hacemos es tratar de como hacer sanguchito, algún fin de semana largo o alguna festividad y poder tomar días de vacaciones para los días intermedios. También lo que hacemos es, o lo que yo hago es tener alertas de aerolíneas que son las que me interesan. Por ejemplo, no sé, viajo mucho en JetSmart, me gusta también la TAM, obviamente las aerolíneas de banderas de cada uno de los países que siempre tienen descuentos y obviamente esperar a los días de sale. Ahora en agosto está el Travel Sale y ahí por lo general yo hago bastantes compras para los años siguientes, para el año siguiente en realidad, porque tengan en cuenta que los calendarios de los vuelos
suelen ser de acá a un año como máximo, o sea que si ustedes quisieran ahora reservar un pasaje, no podrían hacerlo de acá a 2 años, sino que máximo hasta agosto del año que viene. Otro tip también dentro de tip número 6, puedan ver qué les conviene más en cuanto a hospedaje. Yo, por ejemplo, si es más de una noche, suelo alquilar un Airbnb porque tiene cocina y podemos cocinar y es mucho más económico, pero por ejemplo, si es una noche sola, trato de que sea hostel o una habitación de un departamento compartido. De esta manera también ahorramos costos y también si el lugar es súper económico para comer afuera, como lo es en Perú y en Brasil, también conviene mucho más alquilar hostels o habitaciones en departamentos compartidos para abaratar costos y salir a comer afuera. Tip número 7, y es que todo no se puede hacer, así que hay que empezar a elegir y ordenar prioridades, porque muchas veces vamos a lugares y a mí, por ejemplo, en Perú me hubiera encantado conocer un montón más de lugares, pero no se pudo porque realmente teníamos 10 días y nuestra como prioridad principal era conocer Machu Picchu. Y la verdad que si íbamos a estos lugares, probablemente el presupuesto que habíamos armado no nos alcance o no íbamos a llegar con toda la energía que llegamos. De hecho, llegamos bastante cansados a Machu Picchu y al último día que hicimos todo Cusco, todas las ruinas incas de Cusco, porque caminamos mucho en el interín. El tip número 8 es neceser reducido. Para eso pueden llevar shampoo, crema enjuague, jabón, todo natural, que viene en barra y que son chiquititos y no ocupan nada de espacio. Medicamentos básicos, importantísimo, porque hay muchos medicamentos que salen muy caros en distintos países. Llevar botella de agua, mucho, muy importante. Tapones de oídos para poder evitarse inconvenientes ahí tanto en el avión como en hostel y demás, porque el hostel suele ser muy ruidoso. Tupper y cubiertos, yo llevo tupper porque muchas veces tenemos la posibilidad capaz de ir a algún lugar que sea como buffet y podemos comprar de más y también llevarnos ahí para el resto del día frutas. Y también tengo cubiertos de plástico que los súper recomiendo para llevar de viaje, los que son de plástico reutilizable. Ropa combinable entre sí y que sea acorde al lugar que van, porque si van a hacer trekking no tienen que llevar zapatillas de calle, tienen que llevar zapatillas de trekking, porque si no después lo van a lamentar, los va a lamentar mucho su cadera. También si pueden llevar en vez de paraguas esos ponchos, chalecos o camperas impermeables, eso les va a ahorrar un montón de espacio. El tip número 9 es que yo me armo los tours y también todo el recorrido. Suelen ser excepciones, por ejemplo, que me conviene mucho más comprar ya cierto tour específico armado, como por ejemplo fue el que visitamos todo Cusco, pero si no, intento siempre hacer walking tour, que por lo general se cobra más o menos unos $10, que no es tanto, y pueden ir conociendo tanto la historia como la cultura desde un guía local del lugar a donde van, que está buenísimo. Yo hice en Grecia, hice en Países Bajos, hice en Milán, en Uruguay, así que está buenísimo y lo súper recomiendo. También intenta empezar como local, que eso me lleva al tip número 10, que es comer, comprar, todo en lugares locales. A mí me encanta hablar con la gente, entonces me hago amiga enseguida de cualquiera que viva ahí y le pregunto, che, ¿dónde se puede ir a comprar acá que sea barato? ¿Dónde compras vos? Y siempre me recomiendan lugares que termina siendo mucho más económico porque no está inflado a precio turista. Y el último tip, que es el número 11, efectivo versus tarjeta. Acá les conviene averiguar si aceptan primero tarjeta en los lugares a los que van. Por ejemplo, en Brasil está muy en tendencia el Pix. Nosotros no tuvimos que casi utilizar. También me pasó en España, en Milán, en Grecia, en Países Bajos, que no tuve que usar nada de efectivo hasta que llegué a Albania y ahí sí tuve que usar efectivo. En Perú también tuve que usar efectivo. Entonces depende mucho también del lugar a donde van, si hay señal, qué es lo que les conviene más por el cambio. Y en caso que ustedes quieran cambiar su moneda local o dólares, lo que les recomiendo es que también vayan a lugares locales de cambio, hablen con la gente que está ahí y no tanto a los puntos turísticos porque tienen mayor posibilidad de que les salga más caro el tipo de cambio y terminen perdiendo un poco. Así que hasta acá todos los tips que les puedo llegar a dar sobre viajar un poquito más low cost. Mi idea es seguir profundizando, por ejemplo, en la ropa que vamos a llevar, algunos tips para recorrer. Tengo que subir todavía y tengo pendiente algunos videitos de Perú. Dejen en los comentarios qué más les gustaría saber, qué otros tips les gustaría que les dé sobre viajes. Me parece que va a ser una sección súper divertida esta porque es algo que me apasiona y que realmente lo pude probar desde mi propia experiencia.